Ok, y un segundito para iniciar la presentación. Ujú. Ok, a mí este tema en particular me parece que en el entendimiento en el entendimiento de la química en general y de los cursos futuros, me parece, especialmente digamos de química orgánica, me parece que es un tema fundamental, ¿verdad? Fundamental que se entienda bastante bien. Y la parte que tiene que ver con las fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Em, lo primero que uno ve, digamos, con las fuerzas intermoleculares es porque hay cosas que sí se revuelven y cosas que no se revuelven, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el, el aceite y el agua no se revuelven, ¿verdad? Algunas personas piensan que eso tiene que ver con la densidad, ¿verdad? Pero realmente no tiene nada que ver, digamos, intuitivamente. Algunas personas piensan, mira, eso tal vez tiene que ver con la densidad, pero realmente no tiene nada que ver. O sea, vos puedes tener dos líquidos muy densos o dos líquidos muy ligeros, o uno denso y uno ligero, y realmente, qué sé yo, uno puede tener una cosa así viscosa, digamos, como la miel de abeja y algo como el agua, y que sí se revuelvan, o puedes tener, eh, no sé, algo ligero, digamos, como, como la gasolina o como el aceite, ¿verdad? Y con el agua pues, pues no se revuelven, ¿verdad? Entonces no tiene que ver, no tiene que ver nada, digamos, con esa parte. Tiene que ver un poco más de cómo las moléculas interactúan unas con otras, ¿verdad? Este, los cambios de estados pues tienen que ver también con eso, con cómo interactúan las moléculas unas con otras, ¿verdad? Por supuesto. Si la interacción entre dos moléculas es muy débil y entonces andan muy alejadas, pues es más probable que a una temperatura dada estén en estado gaseoso, ¿verdad? Si por el contrario la interacción es mucho más fuerte, entonces las moléculas están más cerca una de la otra y entonces pueden estar en el estado líquido. Y por el contrario, ya si la interacción es muy fuerte, prácticamente están compactas, ¿verdad? Formando una estructura que prácticamente vibra, ¿verdad? Si están ya las moléculas muy cerca una de la otra. Eh, y por ende, también en los estados, eh, lo normal es que los sólidos sean más densos que los líquidos y que los líquidos sean más densos que los gases, con algunas excepciones, ¿verdad? Como por ejemplo eh, el hielo, que el hielo flota en el agua, ¿verdad? Porque es menos denso. Eso es una cosa muy atípica en, en casi todas las estructuras químicas, ¿verdad? Normalmente el sólido es más denso, no menos denso. Pero bueno, tiene que ver un poco con el acomodo tridimensional que toman las moléculas. Bueno, es un poquito lo que hablábamos. También lo que hablábamos, ¿verdad? Sobre las moléculas un poquito más separadas, un poquito más unidas, eh, y mucho más unidas. En este caso, por ejemplo, cloro, bromo, yodo, eh, si uno se fija en la tabla periódica, grupo 7, ¿verdad? Tenemos flúor, cloro, bromo, yodo. Hacia abajo en ese orden. Flúor, cloro, son gases, bromo y yodo. Em, Eso quiere decir que si uno lo piensa en términos de periodicidad y ese tipo de cosas, son moléculas muy parecidas una a la otra. Entre, entre más abajo, significa que tenemos puntos de fusión y de ebullición más altos. O sea que las moléculas, la interacción entre una molécula y otra es más fuerte. Eh, ¿Por qué? Bueno,
Lo primero que uno ve es que conforme tenemos moléculas más pesadas, tiende a ser más común que las interacciones sean más fuertes. Por ejemplo, si uno tiene metales que son como, ¿verdad? Metales pesados, toda la parte de abajo de la tabla periódica, prácticamente todos esos son sólidos. Y por el contrario, si uno se va a la parte más alta, ¿verdad? Hidrógeno, helio, ese tipo de cosas, em, por lo general tenemos gases, ¿verdad? O sea, las más livianas tienden a tener interacciones, fuerzas intermoleculares más débiles y las más pesadas, por lo general, tienen fuerzas intermoleculares más fuertes. Y ahorita hablamos un poquito más de eso. Em, Eso también tiene que ver, bueno, con, con la naturaleza de los enlaces, ¿verdad? Si yo tengo, em, por ejemplo, una molécula en la cual hay un enlace covalente, este enlace puede ser un enlace más polar o puede ser un enlace menos polar. Eso hace cambiar mucho, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay, digamos, una molécula como el dinitrógeno, ¿verdad? Tiene punto de fusión y de ebullición muy bajos, ¿verdad? Una así como el HCl o el HF van teniendo un poco más altos, ¿verdad? Y por el contrario, sustancias como este cloruro de litio, tienen puntos bastante altos. Em, entonces, vamos a ver, voy a brincarme un poquito la presentación mejor y vamos a usar un poquito la pizarra. Si yo tengo una molécula, que cada molécula está constituida por dos átomos, ¿verdad? Em, digamos, hay unos electrones en el enlace que comparten. Em, digámoslo así, es como, por decir una tontería, es como una cobija compartida en una noche fría, ¿verdad? Los dos quieren cobijarse. Em, puede ser que los dos jalen la cobija con la misma intensidad, o puede ser que alguno jale la cobija con más intensidad que el otro, ¿verdad? Entonces, si los dos jalan la cobija con la misma intensidad, por ejemplo, si yo tengo exactamente el mismo átomo, ¿verdad? Eh, ay, 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 me está fallando la pantalla un poquito aquí. Los dos trabajan exactamente con la misma intensidad. eh, pues el enlace es un enlace no polar, ¿verdad? Digamos, la cobija está repartida por igual. Los dos se enrollan y ninguno descobija al otro, ¿verdad? Pero cuando yo tengo átomos que están unos muy hacia el lado derecho y unos muy hacia el lado izquierdo en la tabla periódica, pueden pasar dos cosas. Que yo tenga, ay, qué tirada, me está fallando un poquito el touchpad aquí. Un átomo que jala la cobija con más fuerza y uno que lo hace con menos fuerza, ¿verdad? Uno que es más electronegativo y uno que es menos electronegativo, ¿verdad? Y recordamos que en la tabla periódica la electronegatividad crece hacia arriba y hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una cosa como el cloro que está muy a la derecha, que tengo algo como el hidrógeno que está un poco más acá, el cloro descobija al hidrógeno, ¿verdad? Entonces, la nube electrónica va a estar mucho más cerca del cloro que, que que del hidrógeno, ¿verdad? Haciendo la parte que está cerca del cloro parcialmente negativa y la parte que está cerca del hidrógeno parcialmente positiva. Em, o puedo tener un caso más extremo donde las diferencias de electronegatividad son todavía más grandes, como por ejemplo el cloruro de sodio, en el cual el cloro se deja la cobija por completo, ¿verdad?
de esos electrones que comparten, el cloro totalmente le arrancó el par de electrones al hidrógeno. Y en ese caso la interacción es electrostática, que es lo que se llama el enlace iónico, y que tiene una interacción pues muy, muy fuerte, ¿verdad? Entonces, si yo tengo algo como cloruro de sodio, como la sal corriente que uno le echa a la comida, eh, es un sólido a temperatura ambiente a pesar de que es una molécula no tan grande, ¿verdad? Si yo tengo algo como el cloro 2, ¿verdad? Que el enlace no está polarizado, que comparten la cobija con la misma intensidad, ¿qué es lo que pasa en ese caso? ¿Verdad? En ese caso no hay ni una carga permanente, como en el cloruro de sodio, que es una interacción electrostática fuerte, ni una carga, ni un dipolo, ¿verdad? Como en el caso del HCl gaseoso, ¿verdad? En el que una molécula jala con más fuerza que la otra y tiene una carga parcial negativa y una carga parcial positiva, ¿verdad? Es decir, todavía hay un enlace covalente ahí que no se rompe, todavía se están peleando la cobija, pero la tiene más cerca uno que el otro. O tenemos el caso del cloro 2 en el cual los dos están igualmente cobijados, ¿verdad? Y en ese caso em, no hay ese tipo de interacción. Vamos a ver. Si yo tengo moléculas que tienen dipolos, ¿verdad? Como por ejemplo, tal vez este es un mal ejemplo. Em, Vamos a ver cómo, perdón, me está fallando digamos el mismo ejemplo que teníamos aquí, como el HCl, pero gaseoso. Qué tirada, no me está escribiendo esto, ¿verdad? En ese caso, como la molécula tiene una parte que es parcialmente negativa, va a tener que regresar a la presentación. Sí, tranquilo, no se preocupe. De hecho, yo creo que en la misma presentación usted podría como dibujar, pero que tal vez ahí no le falle tanto. Sí, es que el problema es como el touchpad, no es Ah, ok, ok. em, ¿verdad? Cuando yo tengo moléculas que tienen una parte que es parcialmente negativa y una parte que es parcialmente positiva, ¿verdad? Es decir, hay una parte que jala la cobija con más fuerza y descobija la otra, ¿verdad? La parte parcialmente positiva atrae a la parte parcialmente negativa, ¿verdad? Esas son las llamadas fuerzas de dipolo-dipolo. Em, Cuando yo tengo, por el contrario, fuerzas como las iónicas que hablábamos, que es cuando totalmente le arrancó el electrón, esas son mucho más intensas porque ahí hay una carga permanente fuerte, ¿verdad? No es una carga parcial como en este caso, sino que es una carga total, son iones, ¿verdad? Cuando yo no tengo ninguna de esas dos cosas, em, como pasa en muchas de las moléculas orgánicas, o como pasa, por ejemplo, en los gases nobles, em, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo interactúa una molécula con otra? ¿Verdad? O sea, sabemos que a lo interno de la molécula hay enlaces covalentes, pero entonces yo tengo una molécula, digamos, una molécula de helio con otra molécula de helio. ¿Cómo interactúan ellas? La nube electrónica se mueve y esa nube electrónica forma dipolos por un momento, ¿verdad? Es decir, eh, por un momento la nube se hizo más hacia un lado y hizo una parte parcialmente negativa y una parte parcialmente positiva, pero en un instante después la nube se vuelve a reacomodar y ahora eso pasa en otra parte y así, ¿verdad? Este tipo de interacciones de de dipolos instantáneos y además, bueno, un dipolo.
pues se puede formar un dipolo instantáneo y ese dipolo puede inducir la formación de un dipolo en otra molécula, es decir, la nube electrónica se hizo mucho para un lado, entonces se hizo una concentración de electrones, entonces repele los electrones de otra molécula. Al repelerlos, ahí se forma una carga parcial positiva en un instante, luego desaparece y se forma en otra parte, ¿verdad? Ese tipo de interacciones, que se les llaman las fuerzas de Van der Waals, eh, de hecho ocurren en todas las moléculas. O sea, ocurren también en las moléculas que tienen dipolos y también en las moléculas que son iónicas, en todas, absolutamente en todas. Solamente que son las de menor intensidad, ¿verdad? Es decir, las fuerzas de dipolo son más intensas que las de Van der Waals. Ahora, las de Van der Waals suelen ser o suelen estar relacionadas con la superficie. Por eso hace un rato decíamos que cuando una molécula es más grande, este, las fuerzas intermoleculares son más intensas. Por ejemplo, si yo tengo metano, el metano es un gas, ¿verdad? Es como el gas natural, ¿verdad? O propano, que es como el gas este que se usa para cocinar, ¿verdad? Pero si yo tengo octano, que es o sea, una molécula hecha de los mismos elementos, pero más grande, es decir, metano es de un carbono, propano de tres. Si yo tengo octano que es de 8 ya es gasolina, que ya es un líquido, ¿verdad? Si yo tengo como de 12 de 10 de 12, ¿verdad? Ya tengo algo que es como el diésel, ¿verdad? Que el diésel es más como un aceite, ¿verdad? Y por el contrario, si yo tengo ya este, 20 carbonos, ya yo tengo más como algo que es como una cera, ¿verdad? Que conforme vamos subiendo el peso molecular, vamos a pasar algo que es como de una grasa hacia algo que es más como una candela, ¿verdad? Como un sólido. Todo a la misma temperatura, ¿verdad? A temperatura ambiente. Eh, Ese incremento en el punto de fusión es producto de que al haber una mayor superficie, las fuerzas de Van der Waals son más intensas. Em, Hay otra cosa que tiene que ver además, digamos, qué tan grande es el momento dipolar de una molécula, ¿verdad? Y bueno, aquí hay algunas explicaciones antes de este del enlace de hidrógeno. Em, Vamos a ver si lo logro. Voy a intentar hacerlo a puro mouse. Digamos que yo tengo una molécula, ¿verdad? Como el, como el tetracloruro de carbono, por ejemplo. Esta molécula, es una molécula con una geometría tetraédrica, ¿verdad? Que siguiendo la lógica que decíamos hace un ratito, los enlaces de esta molécula son polares. ¿Por qué? Porque tenemos átomos que son electronegativos como el cloro y átomos que son menos electronegativos como el carbono. Esa diferencia de electronegatividad hace que este enlace sea un enlace covalente polar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esa molécula, verdad? Esa molécula, tal vez aquí no es muy claro em, que, que yo tengo en todas direcciones, ¿verdad? Tridimensionalmente tengo puntos, digamos, en todas direcciones. Aunque cada enlace es polar, al dirigirse el dipolo en direcciones opuestas, el dipolo total de la molécula se cancela, ¿verdad? Eso es como, vamos a ver, para seguir diciendo una tontería. eh, si yo tengo otra vez la cobija, pero la estoy jalando con la misma intensidad de los dos lados, el del centro no está descobijado, ¿verdad? Porque realmente no se va para ningún lado, ¿verdad? La fuerza que le aplicas a un lado se cancela con la fuerza que le aplicas del otro lado. Eso es lo que pasa con este tipo
con este tipo de moléculas que son simétricas ¿verdad? Y que tienen más o menos la misma interacción en todas direcciones. Em, Ahora bien, si yo en lugar de tener esta molécula, tuviese una molécula en la cual, no sé, digamos acá tengo un cloro, pero el resto son hidrógenos, ahí ya la fuerza no es igual en todas direcciones, ¿verdad? Ahí yo ya tengo aquí un átomo que jala con más fuerza los electrones, ¿verdad? Entonces esta parte va a ser parcialmente negativa y esta parte va a ser parcialmente positiva, ¿verdad? O si tengo una molécula como por ejemplo, em, digamos el H2S, ¿verdad? Esta molécula, si yo la dibujo, la estructura de Lewis con todos y sus pares de electrones, ¿verdad? Yo tengo una parte de la molécula donde hay una concentración de electrones y una parte entonces donde habría una deficiencia de electrones, ¿verdad? Una parte es parcialmente positiva y una parte es parcialmente negativa. Entonces, no solo importa, en términos de las fuerzas intermoleculares, que los enlaces sean covalentes polares o que sean covalentes no polares. Yo puedo tener una molécula en la cual todos los enlaces son covalentes polares, pero la molécula no polar, porque tengo, em, cancelo las fuerzas, ¿verdad? Yo no sé, se me ocurre como un video, hace un tiempo hicieron un video de Elon Musk que estaba promocionando una camioneta, ¿verdad? Y que entonces ponía una camioneta de otra marca con una de él, ¿verdad? Amarradas. Y la de él se llevaba a la otra. Entonces decía, la mía es más fuerte. Pero es como que uno ponga, eh, no sé, dos de las de Musk de ambos lados y la otra al centro, ¿verdad? Si las dos jalan con igual fuerza, la de adentro puede no jalar, que no pasa nada, no se mueve para ninguna de las direcciones. Em, ok, hay una más que es el puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno en algunas traducciones, ¿verdad? Eh, en inglés es como hydrogen bond, ¿verdad? Como más enlace de hidrógeno. Eh, pero en español algunas veces aparece como puente de hidrógeno. Digamos, esta es una excepción que se da particularmente cuando se tienen estos enlaces que menciona aquí. Hidrógeno flúor, ¿verdad? Directamente enlazados. Hidrógeno oxígeno, directamente enlazados. Hidrógeno nitrógeno, directamente enlazados. ¿Verdad? ¿Por qué esos tres átomos? Porque esos tres átomos, digamos, hablábamos de que arriba y hacia la derecha la electronegatividad crece, ¿verdad? Si yo me muevo arriba y después a la derecha, esos son los tres últimos, ¿verdad? Los más electronegativos. Entonces, ellos hacen una excepción con el hidrógeno en el que el hidrógeno casi le han arrancado, casi le han arrancado el par de electrones, pero no se lo terminan de arrancar. Pero además el hidrógeno es un átomo muy particular porque es el átomo más pequeño, ¿verdad? Entonces, si yo le arranco los electrones, es un protón solo, ¿verdad? El hidrógeno, tú tienes un protón y tienes un electrón. Si yo le arranco el electrón, lo que me queda es un protón, ¿verdad? Entonces, esas particularidades hacen que el hidrógeno se comporte de una manera, un poquito diferente, ¿verdad? Cuando yo tengo alguno de estos tres enlaces y tengo un par de electrones, ese par de electrones con el hidrógeno forma un pseudoenlace, ¿verdad? No es un enlace covalente, pero casi, se parece, ¿verdad? Entonces, el típico ejemplo de esto
es cuando yo comparo, por ejemplo, el agua con los análogos más pesados, ¿verdad? El agua es más pequeñita, pero rompe la tendencia en cuanto a puntos de ebullición. Tiene un punto de ebullición altísimo para ser una molécula tan pequeña. ¿Por qué? Porque esta interacción que se llama puente de hidrógeno es mucho más intensa que las de los dipolos, ¿verdad? Entonces, en cuanto a fuerzas intermoleculares teníamos las diónicas, ¿verdad? Que son la tapa al perol. Puente de hidrógeno, dipolo, dipolo, fuerzas de Van der Waals. Ok. Hace un rato hablábamos del hielo, que el hielo em, es una excepción también en que el sólido es menos denso. ¿Por qué es eso? Porque el hielo, para cuando las moléculas se ordenan totalmente para formar el sólido, forma todos los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Como dos por molécula. Y eso forma una estructura en la cual quedan unos huecos. Y eso es lo que hace que sea esa excepción. Y esa excepción al final ha sido importantísima en el origen de la vida, por ejemplo, ¿verdad? Porque eh, cuando en las zonas, por ejemplo, polares o así, se congela la superficie y no se congela el fondo marino, ¿verdad? No, no mata, digamos, eh, toda la vida del fondo marino, ¿verdad? Por ejemplo. Y bueno, yo creo que todo el mundo ha reventado una botella en la refri a la hora de congelar. Ok, ahora, eh, estas interacciones, ¿verdad? Por ejemplo, las de Van der Waals, dipolo-dipolo, esas puentes de hidrógeno, esas se pueden dar en líquidos puros. Ahora, tenemos algunas que que se pueden dar cuando combinamos más de una cosa. Por ejemplo, yo tengo sal que tiene una interacción, la sal en sí misma, vamos a ver, ¿verdad? Si yo tengo, eh, ahí me disculpan que yo sé que el dibujo está muy feo, pero lo estoy haciendo con el mouse porque el táctil de la pantalla me está fallando. ¿Verdad? Digamos, yo tengo sodio, tengo cloro, ¿verdad? Sodio, cloro, sodio, cloro, ¿verdad? Así es la interacción en una estructura iónica. Y en el agua tengo los dipolos, Los participantes. ¿verdad? Tengo los dipolos y tengo los puentes de hidrógeno. Esta parte negativa y esta parte, perdón, negativa y esta parte es positiva, ¿verdad? Pero además esta parte forma la interacción de tipo puente de hidrógeno con el par de electrones del oxígeno de una molécula aledaña, ¿verdad? Ok, ahora, si yo echo sal en agua y lo revuelvo, la sal se disuelve. O sea que esta estructura se rompe. ¿Y por qué se rompe o cómo se rompe? Em, la interacción de tipo ion-dipolo consiste en que cuando yo tengo moléculas como estas que tienen este tipo de dipolos, el ion negativo va a interactuar con la parte positiva de la molécula, ¿verdad? Esta es la parte que es parcialmente positiva en la molécula, ¿verdad? Y al revés, el ion positivo va a interactuar con la parte negativa de la molécula. Creo que voy a volverme a la presentación, creo que ahí había un dibujito más bonito, ¿verdad? Aquí en blanco serían los hidrógenos
y en rojo sería el oxígeno, ¿verdad? La parte positiva de la molécula, parcialmente positiva, interactúa con el ion negativo y la parte parcialmente negativa de la molécula interactúa con el ion positivo. Y por eso la sal se disuelve en agua, ¿verdad? Esta interacción se llama ion dipolo. El ion dipolo, por lo general, no existe en una molécula pura, ¿verdad? Es en una mezcla de cosas. Entonces, este es un esquemita, ¿verdad? Que dice, bueno, si hay iones presentes, como para ir viendo qué tipo de fuerza. Pero vamos a ver, qué tipo de fuerza normalmente es, qué tipo de fuerza es la más intensa, por lo general, es lo que uno valora. ¿Por qué? Porque vamos a ver, imaginémonos que yo tengo etanol, ¿verdad? Que es, o metanol, CH3OH, ¿verdad? Como este que está aquí. ¿Iones presentes? No. ¿Moléculas polares? Sí. ¿Hay nitrógeno, oxígeno, flúor? Sí. ¿Verdad? Que hay que tener cuidado con esto del nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Tiene que estar directamente enlazado a un hidrógeno, ¿verdad? Entonces esa puede formar enlace de hidrógeno. Pero que tenga enlace de hidrógeno no quiere decir que no tenga dipolo, sí tiene dipolo. Y no quiere decir que no tenga fuerzas de dispersión o de Van der Waals. Sí las tiene. De hecho, estas están en todas las moléculas. Lo que pasa es que dentro de estas tres fuerzas, la más intensa sería para esa molécula la del enlace de hidrógeno, ¿verdad? Igual, si hay iones, no significa que no haya fuerzas de dispersión, por ejemplo. Lo que pasa es que las iónicas son más intensas. Ok. Respecto a lo que les decía hace un ratito, nada más a lo del, a lo del nitrógeno, oxígeno y flúor. Vamos a ver. Si yo tengo una molécula como esta. Ah, mira, ahora sí está sirviendo, ¿verdad? Esa molécula tiene oxígeno y tiene hidrógeno, pero no tiene un hidrógeno directamente enlazado al oxígeno. El oxígeno tiene directamente enlazados carbonos. Entonces, esta molécula, por lo menos con ella misma, no puede formar puente de hidrógeno, ¿verdad? Sí podría con otra que tenga, vamos a ver, por ejemplo, si yo tengo agua, ¿verdad? Que sí tiene el hidrógeno directamente enlazado al oxígeno, podría haber un puente de hidrógeno entre este hidrógeno y este oxígeno, ¿verdad? Pero si yo tengo esa molécula de abajo pura, no puede haber un puente de hidrógeno, ¿verdad? Pasa lo mismo, digamos que yo tenga, em, no sé, algo como esto. Profe, permiso, entonces tiene que estar directamente con el hidrógeno para que se pueda crear el puente. Sí, para que haya puente de hidrógeno tiene que haber alguna molécula, o sea, si es una mezcla de dos moléculas, al menos alguna de ellas, tiene que tener directamente enlace FH, OH o NH. Si eso no pasa, aunque haya nitrógeno, haya oxígeno o haya flúor y hayan hidrógenos, ¿verdad? Si no están directamente unidos, no hay puente de hidrógeno. No puede haber puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque era lo que yo les decía, ¿verdad? Esos tres elementos que son los más electronegativos de la tabla, em, casi que ese par de electrones se lo arrancan al hidrógeno. No es totalmente un enlace iónico, pero es algo parecido. Entonces, eso hace que ese hidrógeno interactúe muy fuerte con pares de electrones de esos mismos elementos, ¿verdad? Y eso es lo que se le conoce como puente de hidrógeno. Es como un pseudoenlace entre moléculas, ¿verdad? Pero sí, tiene que existir este enlace, tiene que existir en al menos una de las moléculas involucradas.
Vamos a ver. Eh, Esto, bueno, es un ejemplo de una cosa que se está viendo mucho en la literatura moderna, que son los líquidos iónicos, ¿verdad? Hay iones que tienden a formar eh, algunos líquidos, como por ejemplo, creo que lo vi por aquí más adelante, antes de ver esto de las propiedades. No, esto como por ejemplo lo de los cristales líquidos, ¿verdad? Que los cristales líquidos son, bueno, no, lo de los líquidos iónicos son sustancias grandes que son cargadas. Lo de los líquidos iónicos, eh, lo de los cristales líquidos son líquidos que se orientan en una dirección aunque estén en estado líquido, ¿verdad? Y que son como los que se usan, por ejemplo, para las pantallas de tele, las LCD, ¿verdad? Que entonces una luz las hace cambiar un poquito de dirección y ya eso hace que proyecten un color diferente, ¿verdad? Por ahí anda un poquillo la cosa. Pero bueno, devolviéndome un poquito. Las fuerzas intermoleculares entonces son responsables de muchas de las propiedades. Por ejemplo, em, si yo tengo un líquido viscoso, ¿qué es lo que pasa? Que la interacción entre las moléculas es intensa, ¿verdad? Y eso hace que ellas se resistan a fluir, ¿verdad? La tensión superficial se relaciona con el hecho de que una molécula que está en el interior tiene fuerzas intermoleculares con todas las que están en todas direcciones, pero en la superficie yo le estoy quitando las de la dirección del río, ¿verdad? Eso hace, por ejemplo, eso de que los mosquitos, algunos mosquitos puedan caminar encima del agua o una hojilla cae y se queda ahí flotando y no se hunde, ese tipo de cosas. Em, la parte de adhesión y cohesión, ¿verdad? Em, por ejemplo, el agua en el vidrio tiende a formar un menisco en el cual se pega más hacia las paredes del vidrio que lo que se pega entre ellas mismas. ¿Por qué? Porque el vidrio que al final es dióxido de silicio, el dióxido de silicio en la superficie, em, se le forman muchos OHs, ¿verdad? Y esos muchos OHs forman una interacción más fuerte con el agua, ¿verdad? Entonces el agua hace digamos, tiene una fuerza más intensa con el vidrio que con ella misma. Con el mercurio, por ejemplo, el menisco es al revés, ¿verdad? Es como que la gota, como que se quiere hacer una gota, ¿verdad? Que la interacción entre las moléculas digamos, entre una molécula de mercurio, entre un átomo de mercurio con otro átomo de mercurio, es más intensa que con el vidrio, ¿verdad? Porque de ahí tenemos ¿cómo se llama? De ahí unas fuerzas intermoleculares, eh, digamos, no polares entre mercurio y mercurio, ¿verdad? Entonces, el primer caso, el que tiende más a adherirse, se le dice que la adhesión es más fuerte que la cohesión. Y en este caso, que tiende más bien como a separarse, es al revés, que la cohesión es mayor que la adhesión. Luego, algo que tal vez me imagino que conocen desde la secundaria, que tiene que ver la parte de los cambios de estado, ¿verdad? Tenemos el sólido se funde o se derrite para formar un líquido, ¿verdad? O se congela para formar un sólido. El líquido se evapora o se vaporiza para formar un gas, se condensa para formar un líquido, ¿verdad? O que un sólido se puede sublimar para formar un gas o se puede depositar para formar un sólido. ¿Qué es importante saber de esta parte? Que hay energías asociadas a esos cambios de estado. Em, si yo hago una curva en la cual comienzo a variar la temperatura y comienzo a medir el calor, ¿verdad? Digamos, conforme agrego calor, aumenta la temperatura hasta que llega la temperatura al cambio de estado. Aquí se le agrega una cantidad de calor en la que la temperatura sigue permaneciendo
a 0 grados, hasta que toda, por ejemplo, este es agua, ¿verdad? Hasta que toda el agua pasa de estado sólido, es decir, de hielo, a líquido, antes de que la temperatura comience a aumentar, ¿verdad? Y ocurre lo mismo a cada temperatura de cambio de estado, por ejemplo, así en igual. Yo le comienzo a agregar energía mientras tengo mezcla de agua líquida y de agua gaseosa o de vapor de agua, ¿verdad? Hasta que toda el agua se transformó en vapor, ya comienza la temperatura a subir de nuevo. Entonces, hay una energía que está asociada al cambio de estado como tal. Y eso está, digamos, se puede medir para cada molécula. Se le conoce como entalpía de fusión o entalpía de evaporación o entalpía de sublimación. Y por aquí hay un grafiquito, ¿verdad? Que habla que, eh, por lo general para las moléculas, la de fusión es más pequeñita que la de vaporización y que la de sublimación, ¿verdad? La de sublimación es un poco más alta. Em, Obviamente, digamos, tal vez si ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo sublimo yo agua? Obviamente, digamos, requieren condiciones diferentes. Es decir, yo para sublimar agua no lo puedo hacer a la presión de la atmósfera, tendría que ser una presión menor, ¿verdad? Hay unos diagramas que le explican a uno, bueno, en este rango de presiones y temperaturas yo puedo sublimar o si no, tengo que pasar por el cambio de fusión y después evaporación. Ok, la presión de vapor. La presión de vapor también se relaciona, em, digamos, con fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Em, la presión de vapor a veces le explica a uno, lo primero que le explica a uno es el punto de ebullición, ¿verdad? Es decir, em, aquí como este esquemita que está, ¿verdad? Si yo agrego, por ejemplo, etanol a un recipiente, ¿verdad? El recipiente, algunas moléculas comienzan a escapar del líquido y otras comienzan a condensarse. Hay un momento en el cual hay un equilibrio entre la presión del gas y la presión del líquido. Ese momento es el punto de ebullición. Si yo estoy por encima de eso, todo se me convierte en gas, ¿verdad? Si la presión de vapor es mayor a la presión atmosférica, digámoslo así. Y por el contrario, si es menor, todo se me queda como líquido. La presión de vapor le explica a uno cosas raras como la destilación por arrastre de vapor, ¿verdad? Yo no sé, creo que en el laboratorio de ustedes no se hace, pero uno puede, por ejemplo, evaporando agua, arrastrar un poco de sustancias de muy alto em, punto de ebullición, como por ejemplo los aceites esenciales de diferentes plantas, ¿verdad? Ejem. Obviamente también, conforme yo tengo moléculas con fuerzas intermoleculares más intensas, eh, digamos, la presión de vapor comienza a disminuir, es decir, las moléculas tienden a quedarse más en la fase líquida que pasar a la fase sólida, ¿verdad? Y eso se refleja en puntos de ebullición más altos, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, el éter etílico que tiene oxígeno, pero no forma puente de hidrógeno, el punto, a pesar de que es una molécula mucho más grande que el agua, ¿verdad? El punto de ebullición es muchísimo más bajo. Si yo tengo el etanol, que forma puente de hidrógeno, pero no tantos como el agua, tiene un punto de ebullición que es considerablemente más alto que este, pero más bajo que el del agua. Em, Hay una ecuación ahí que es la ecuación de Clausius-Clapeyron que se utiliza para calcular. Lo que les decía hace un rato, ¿verdad? ¿Cómo uno sublima agua? ¿Cómo yo sé? Bueno, hay unas condiciones de presión y temperatura en las cuales ese proceso es posible, ¿verdad? Si esto cae en esta parte a la presión de la atmósfera, pues yo puedo sublimar algo, ¿verdad? Hay algunos sólidos que son conocidos que subliman, como por ejemplo
la naftalina, ¿verdad? Que los señores de antes le ponían mucho a la ropa, para que no se la comieran los bichos, ¿verdad? Eso sublima a presión atmosférica, ¿verdad? El yodo, por ejemplo, el yodo, uno saca un cristal de yodo y lo pone en un beaker y el beaker se pone morado de gases de vapores de yodo, ¿verdad? Hay algunas sustancias. Hay otras que a las condiciones atmosféricas, habría que primero fundirlas, ¿verdad? Primero pasarlas del estado sólido al estado líquido y después del estado líquido al estado de gas. Y hay unas presiones, hay una condición particular de presión y temperatura que se le llama el punto triple. El punto triple es un punto en el que coexisten las tres, ¿verdad? Esas condiciones pueden coexistir tanto el sólido como el líquido como el gas. ¿Y de qué depende eso? Bueno, dependerá un poco de la, de que se le aplique, ¿cómo se llama? Calor, ¿verdad? Si yo le aplico energía en esas condiciones de temperatura, este, pues pasará de sólido a líquido a gas hasta que todo se convierta en gas, seguirá aumentando la temperatura. Y otra cosa que es importante es que esta recta que está acá tiene un punto crítico, es decir, hay un punto en el cual termina. Es decir, hay un punto en el cual ya después de él ya no existe cambio entre el líquido y el gas. ¿Y por qué no existe cambio? Porque por encima de ese punto se llama una cosa que se le conoce como fluido supercrítico. El fluido supercrítico es un fluido, ¿verdad? Que se parece al gas y se parece al líquido, pero no es ninguno de los dos, ¿verdad? Entonces aquí ya no hay cambio de estado, porque es más o menos la misma cosa, es un fluido supercrítico. Fluidos supercríticos se utilizan, por ejemplo, para extraer cafeína. Yo tomo, por ejemplo, dióxido de carbono, alta presión, alta temperatura, se me convierte en un fluido supercrítico. Hago pasar café o desechos de café o lo que sea. Les traigo la cafeína, que es soluble en el fluido supercrítico, paso el fluido supercrítico a otra cámara, bajo la presión, el dióxido de carbono se evapora y me queda la cafeína sólida, ¿verdad? Por ejemplo. Eh, el del agua, vamos a ver, por lo general tienen esta forma. Ustedes pueden ver que esta curva entre el sólido y el líquido es hacia adelante, ¿verdad? En el del agua es hacia atrás. Esto tiene que ver con la densidad del agua, con que la densidad del agua sea menor en estado sólido que en estado líquido, ¿verdad? Por eso esta recta es un poquillo al revés. Pero como les decía, eso es una cosa muy, muy, muy atípica en la naturaleza, ¿verdad? Hay algunos con diferentes diagramas con diferentes formas. Ya hablamos un poquito de los cristales líquidos, conocimientos a prueba, eso ahí ustedes lo revisan. Vamos a ver si podemos hacer algunos de los problemas recomendados. Bueno, primero que nada preguntarles, dudas. No estamos bien, se ha entendido. Sí, sí, bueno, a mí me gusta la explicación de la cobija, la verdad. Nunca la había escuchado, entonces todo súper bien en esa parte, sí. Ok, ok, excelente. Es una de esas tonteras que a veces a uno se le ocurren, ¿verdad? Pero bueno, he dicho que les gustó, que nadie se me ofenda. A veces, bueno, No, no, así es como no entiendo mejor a veces, la verdad. em, vamos a ver, parte de los problemillas. Ujú, ujú, ok.
Brown. Me voy a ir al... Fuerzas intermoleculares. Dice el 10-18. ¿Qué tipo de fuerza intermolecular describe las siguientes diferencias en cada caso? A. El metanol, o sea, H3OH hierve a 65 y el CH3SH hierve a 6 grados. ¿Hay alguna idea al respecto? Voy, profe, que estoy todavía buscando el problema. Un toquecito. No sé si la densidad tiene que ver. ¿Por qué? La densidad. ¿Por qué la densidad? ¿Cuál es más denso? El primero, es que ¿cuál fue que El, dice? el CH3 o... metanol. Ujú. Ok. ¿Alguna otra idea? Vamos a ver, la densidad, ambas están relacionadas con el mismo fenómeno. La densidad y el punto de ebullición, que es lo que mencionaba ahí. Ambas están relacionadas con la misma cosa, pero la densidad no tiene que ver. Es decir, probablemente este primero también es más denso porque forma puente de hidrógeno, ¿verdad? Es decir, una molécula con otra tienen fuerzas intermoleculares más intensas. Eso probablemente hace que tenga mayor densidad, mayor punto de fusión, mayor punto de ebullición, probablemente mayor viscosidad, ¿verdad? Em, pero no es por ser más denso que tiene mayor punto de ebullición, sino que es por tener fuerzas intermoleculares más intensas, tiene ambas cosas, ¿verdad? En este caso, el enlace SH no forma puente de hidrógeno, ¿verdad? Les decía hace un rato, la molécula tiene que tener un enlace directo OH, FH o NH, ¿verdad? Como en el primer caso. Y esa es la explicación. Ok. Ok, dice la B. El xenón es líquido a presión atmosférica y 120 Kelvin, mientras que el argón es un gas en las mismas condiciones. Ok, ¿cómo comparo yo xenón con argón? ¿Verdad? Si a usted le sale este problema en el examen, ¿qué tiene que ver el xenón con el argón? ¿Cómo los comparo? No sé, no sé. Mm, Son gases ambos, como empezando por ahí. Tal vez. Argón y el xenón. Vamos a ver. Yo me vengo aquí a la tabla periódica y todos están en la misma fila, ¿verdad? Helio, neón, argón, triptón, xenón. Electronegatividad. Todos están en la misma fila. No sé si está relacionado a la electronegatividad. Ok, em, este es el grupo 8, ¿verdad? Los gases nobles. Ah, Los gases nobles tienen una particularidad y es que
que tienen el octeto completo, ¿verdad? Entonces ellos, digamos, ellos andan solos, ellos no, No no ocupan forman de nada. enlaces, ¿verdad? Por eso cuando yo les decía que el nitrógeno, oxígeno y flúor son los más electronegativos de la tabla, el xenón está Mm, más a la derecha, el neón está más a la derecha, ¿verdad? Y el helio mm, está más arriba y más a la derecha, pero esos ya no los tomamos en cuenta porque realmente no forman enlaces. cierto, sí. Entonces, el xenón, me devuelvo al problema, el xenón está más abajo, ¿verdad? El xenón es líquido porque es más pesado, ¿verdad? Yo les decía que cuando tenemos el mismo tipo de fuerza intermolecular, que en este caso sería fuerzas de dispersión, ¿verdad? Que son esas las que se forman, las de dipolo instantáneo, dipolo instantáneo, dipolo instantáneo, dipolo inducido, ¿verdad? Las llamadas fuerzas de Van der Waals. Em, esas, esas son un fenómeno de la superficie. Entonces, cuando yo tengo una molécula más grande, o en este caso un átomo más grande, em, tiene más fuerzas de dispersión por tener más superficie, digámoslo así. Esa nube de electrones difusa que anda de un lado para otro, em, se mueve más en un átomo más grande que en uno más chiquitito, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual el xenón es un líquido a presión atmosférica y 120 Kelvin, mientras que el argón es un gas. Es decir, las fuerzas de dispersión, que son las fuerzas intermoleculares de este caso, son más intensas en el xenón porque es un átomo más pesado. Ok, la C dice, el criptón tiene una masa atómica de 84 y hierve a 120, mientras que el cloro tiene una masa de 71, ¿verdad? Es decir, el criptón es más pesado, hierve a 120. El cloro 2 es más liviano, pero hierve a 238 Kelvin, ¿verdad? Este, ¿por qué? ¿Verdad? Les cuento que este no está tan fácil. Esa no está tan fácil porque Complicado. Sí. el cloro 2 sería una molécula covalente no polar, ¿verdad? Mientras que el criptón em, sería una molécula, pues, de un solo átomo, ¿verdad? ¿Qué tipo de fuerza? Ujú. Es que la fuerza en el cloro 2 es igual, ¿no? Pues solo si se cancela, ¿verdad? Ajá, entonces, ¿qué tipo de fuerzas tiene? Eh, ¿Cómo se llama? Esa, vean, esa si quiere dejémosla ahí para que la analicen después. Ambas forman fuerzas de dispersión. Aquí esto tiene que ver con la posibilidad em, de formar dipolos inducidos en una molécula diatómica, ¿verdad? Que tal vez tiene una superficie más extendida. Em, pero digamos que esta C no está tan fácil, ¿verdad? Pero vámonos a la D, que tal vez creo que es un poquito más fácil de visualizar. La acetona hierve a 56 grados, mientras que el 2-metilpropano hierve a -12 grados, ¿verdad? Entonces aquí están las dos moléculas. Esta tiene un punto de ebullición mucho más alto que esta. ¿Qué de diferente tienen?
Ay, no sé cómo decirlo técnicamente, digamos, pero no sé si aquí aplica el tema de que esta otra tiene, digamos, el metilpropano tiene que todos jalan para el mismo lado. No sé cómo explicarlo, la verdad. Ajá, ajá, ajá. En cambio el otro pues tiene el oxígeno ahí, pues que la hace diferente a las otras dos. No sé. Sí, todos jalan para el mismo lado y otra cosa que se me olvidó mencionarles, cuando yo tengo carbono, solo enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, como en este caso, sea simétrico o no sea simétrico, las diferencias de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno son muy pequeñas. Entonces, estas moléculas en general todas se consideran no polares. Cuando solo tienen carbono-carbono, carbono-hidrógeno como enlaces, en general son no polares, ¿verdad? En este caso, en este segundo caso, yo sí tengo un átomo muy electronegativo, que es el oxígeno, ¿verdad? Eso quiere decir que hay una porción de la molécula que va a ser positiva y una porción de la molécula que va a ser negativa, ¿verdad? Eso hace esa diferencia. Es decir, en el caso de la acetona, para contestar de una manera más precisa, en el caso de la acetona tenemos fuerzas dipolo-dipolo, mientras que en el caso del 2-metilpropano tenemos solamente fuerzas de dispersión. Ok. Mouse. Veamos esta, ¿verdadero o falso? En el caso de moléculas con masas moleculares similares, las fuerzas de dispersión se hacen más intensas conforme las moléculas se hacen más polarizables. A ver, en el caso de Micromas. ¿Cómo? Sí, yo creo que es verdadero. Ajá. Es verdadera, digamos. Era un poco lo que hablábamos de la superficie, ¿verdad? Si yo tengo una molécula con una superficie como más difusa, la molécula es más polarizable, ¿verdad? La nube electrónica se mueve más, puede Ujú, formar dipolos instantáneos más fácilmente. Eso hace que tengamos, digamos, fuerzas más intensas. Em, ujú. Eso puede pasar por un cambio en la masa molecular o puede pasar porque la molécula sea un poquito más polarizable, que era el caso de este ejemplo de atrás del Cloro 2, sí. criptón y el cloro 2. Solo Ujú. que sí hay casos que tal vez no son tan fáciles de ver, ¿verdad? Pero es más o menos la explicación a esa. Dice la B. En el caso de los gases nobles, las fuerzas de dispersión disminuyen y los puntos de ebullición se elevan conforme uno desciende por la columna de la tabla periódica. En el, Espero no haberme confundido, pero esa también no es verdadera. Entre más abajo, más alto el punto de visión. O lo entendí al revés. en el caso de los gases nobles, las fuerzas de dispersión disminuyen y los puntos de ebullición se elevan. Ok, los puntos de ebullición se elevan. Esa ya la vimos, ¿verdad? En el caso anterior. Si yo Ujú, sí. tengo ¿cómo era? El criptón con el argón, o no me acuerdo cuál, ¿verdad? Comparábamos uno que estaba más arriba con uno que estaba más abajo. El que está más Ujú. abajo tiene un punto de ebullición más alto. Ok. Y las fuerzas de dispersión disminuyen. Es que yo creo que eso no es verdad. ¿Por qué? Que tienen una misma, o sea, no, andan solos, usted. Ajá, Tienen, pero, ajá, en términos de moléculas, pero las fuerzas de dispersión son entre moléculas, digamos. Aquí la molécula es un átomo solo, porque es un gas noble, porque ellos no andan solos, ¿verdad? ocupan de nadie, sí. Ajá. Pero entonces, ¿cómo interactúa un átomo con el otro, verdad? Es decir, está claro que no forman enlaces, pero sí Ajá. tienen fuerzas de dispersión. Esas fuerzas son más intensas o menos intensas conforme yo bajo en la tabla periódica. Uh,
vamos a ver, el punto de ebullición es como la consecuencia de, ¿verdad? Si el punto de ebullición aumenta, es porque ellas tienden a interactuar más una con la otra, ¿verdad? Entonces yo tengo que aplicarle mayor energía para separarlas, ¿verdad? Eso quiere decir que las fuerzas de dispersión, que son las fuerzas intermoleculares que existen en los gases nobles, son más intensas al bajar en la tabla periódica. Por eso el punto de ebullición se eleva. Por eso, entonces es mentira. Es mentira porque ahí está diciendo que disminuyen, debería aumentar la Es dispersión. exacto, Me- exacto. con- La mitad del enunciado es verdadera para confundir, pero la mitad del enunciado es falso. Ujú. Ok, la C dice, en términos de las fuerzas atractivas totales para una sustancia dada, las interacciones dipolo-dipolo cuando están presentes siempre son mayores que las fuerzas de dispersión. Vamos a ver, para interpretar primero, fuerzas atractivas totales para sustancia, la interacción dipolo, siempre mayores que la fuerza de dispersión. Las interacciones dipolo son mayores que las fuerzas de dispersión. Dipolo, dipolo. No lo tengo claro. Ok, esta yo les decía que casi que por definición es que sí, ¿verdad? Es decir, las iónicas son son las más intensas, ¿verdad? Puente de hidrógeno, dipolo-dipolo y dispersión, ¿verdad? Las de dispersión están presentes en todas las moléculas, pero por ejemplo, si tenemos dipolo-dipolo, las de dipolo-dipolo son más importantes normalmente que las de dispersión porque son más intensas. Si tenemos puente de hidrógeno, por lo general son más importantes porque son más intensas que las del dipolo, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, Entonces no. es verdadera casi que por definición. Ujú. Como por la escalerita que usted está poniendo, ¿verdad? De intensidad. Exactamente, Ok. exactamente. La D dice, si todos los demás factores permanecen iguales, las fuerzas de dispersión entre moléculas lineales son mayores que las fuerzas de dispersión entre moléculas cuya configuración son casi esféricas. Son- Esta también se las trae un poquillo, pero bueno, ya que la pregunta es repetitiva, vamos a entrarle un poquito. Si yo tengo una molécula que tiene fuerzas de dispersión de este tipo, voy a dibujarla así, ¿verdad? Y tengo otra que, vamos a ver, en lugar de hacer esto así, lo voy a hacer extendido. Y tengo otra que es muy parecida, ¿verdad? Tienen exactamente la misma cantidad de átomos y los mismos átomos, pero en un caso están como más apelotados, ¿verdad? Como formando una estructura como más esférica y en el otro caso están más estirados, formando una estructura más lineal, ¿verdad? Aquí están como más lineales, ¿verdad? Y aquí están como más apelotados. La que es más lineal tiene una mayor superficie, por ende es más polarizable.
que la que está como apelotada. Menos fuerza, la lineal. Exactamente. Entonces, aquí decía Parcial. que si en las lineales las fuerzas de dispersión son mayores que en las que tienen conformaciones casi esféricas. Falso. Falso. No, verdadero. Falso. Debería haber mayor atracción en la esférica. No, en la lineal. Porque es más polarizable. Porque tiene un área superficial mayor. Ok, ok, sí, sí, sí. Sí, entiendo, entiendo. Ok. Vamos a brincar un poquito hacia propiedades de los líquidos. Vamos a ver. Esta, la 36, dice. La hidracina, y aquí está la estructura, y el peróxido de hidrógeno y el agua tienen tensiones superficiales excepcionalmente altas comparadas con otras sustancias de peso molecular. Representa las estructuras de Lewis. Em, ok. ¿Qué propiedad estructural tienen en común y cómo explica las tensiones superficiales? Vamos a ver cómo serían las estructuras de Lewis. ¿Verdad? En el caso de la hidracina, ¿verdad? En el caso del peróxido de hidrógeno y el caso del agua. ¿Verdad? Esas son las estructuras. Y dice que ¿qué tienen en común esas tres cosas? Que justifique una tensión superficial tan alta. ¿Qué se les ocurre? Ok, no tiene que ver la cantidad de enlaces de hidrógeno de cada Exacto. uno. Que Ok, forman puentes de hidrógeno. ajá. Entonces, ¿verdad? Recordamos que la tensión superficial se relacionaba con que las moléculas que están en la parte interna, ¿verdad? Tienen fuerzas intermoleculares con todas las que tienen alrededor, pero las que están en la superficie solo con las que están abajo, porque arriba ya no tienen nada, ¿verdad? Entonces, al tener una fuerza intermolecular de tan alta intensidad, eso genera como un desbalance grande, por decirlo de alguna manera, y por ende en la superficie tienen una alta tensión superficial. Pero exacto, lo que tienen en común precisamente es que las tres forman puente de hidrógeno. Ok. Vamos a ver. Esta dice que el diagrama de fase para el neón es esta cosa, ¿verdad? Dice, utiliza el diagrama de fases para responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el valor aproximado del punto de fusión normal? Punto de fusión, ¿verdad? Sí. Punto de fusión normal. ¿Cuál es el valor aproximado del punto de fusión normal? ¿Qué es el punto de fusión normal? ¿Se acuerdan?
no mucho. No, no, no. No, Primero que nada, yo no sé por qué aquí no representaron esta raya, ¿verdad? Pero bueno, donde convergen. el punto de fusión normal, por ahí me parece que en el capítulo pasado lo vimos, es el punto de fusión em, a la presión de una atmósfera, ¿verdad? Entonces, si yo tengo aquí la presión en atmósferas, yo me vengo a una atmósfera hacia acá, ¿verdad? Y se cruza en este punto, ¿verdad? ¿Cuál es la temperatura ahí? Tendría que irme como para abajo. Aquí a verlo. Voy a irme para abajo. ¿Verdad? Si este es 20 y este es 40, por aquí está 30, por aquí está 25, 24. como 24, 23 por ahí. Ok. Cuando la presión hace que cambie del estado sólido a líquido. Es la temperatura cuando la presión hace que cambie de sólido a líquido. Correcto. El, Ujú, el punto de fusión es la temperatura. ujú. Sí. Vamos a ver, aquí hay otra pregunta que dice, ¿en qué intervalo de presión el neón sólido se sublimará? Hay que hacer lo mismo hasta donde llega el punto crítico. ¿Qué sublimará? ¿Qué es sublimación? Pasar de sólido a gas, ¿no? Directamente. Ajá, exacto, Ajá, sí, está por abajito del uno. exacto. El rango es exactamente. em, o sea, el rango Digamos como anda que como 20 temperaturas. por este pedazo de acá, ¿verdad? Ujú. Entonces, Sí, más o menos el 20 la temperatura, digamos. ujú, es como de 0.5 atmósferas para abajo, algo así es, ¿verdad? Sí, es que Y como, pregunta como por... que sí, sí entiendo, pero como que no logro verlo bien en la gráfica. No sé si soy yo en realidad, o si es como, como no es tan exacto, tal vez, no sé. Sí, vamos a ver, 10 a la menos uno sería 0.1, ¿verdad? Digamos que anda por ahí entre la mitad entre uno y 0.1. ¿Verdad? Yo le diría que como con un 0.5 para abajo. Obviamente, si la gráfica tuviera una mejor escala, sería más fácil decir un número determinado, ¿verdad? Pero por ahí anda un poco el valor. Pero la respuesta sería que la temperatura es como de 15 a 20, ¿no? La pregunta es la presión. Ah, la presión, sí, disculpe, entonces sí soy yo el que estoy. Vamos a ver si me devuelvo. La pregunta dice, ¿en qué intervalo de presión el neón sólido se Ajá, sublimará? ajá, ajá, ajá. Sí, sí, es de ahí para abajo. Ujú. Ujú. Y la C dice, a temperatura ambiente, el neón puede licuarse comprimiéndolo. ¿Entienden esa? Temperatura ambiente, el neón puede, ¿Qué es licuar el neón comprimiéndolo? entiendo que es pasarlo de sólido a líquido, De gas a líquido. de, de gas a líquido, sí, de gas ¿Verdad? a Como, líquido. como cuando uno agarra un gas y lo comprime y lo mete en un cilindro y adentro del cilindro ya se hace líquido, ¿verdad? Ajá, ajá.
Ok, Temperatura, entonces a temperatura ambiente a 25 grados. Entonces, yo creo que esta está un poquito más fácil de dibujar, ¿verdad? Decíamos, si aquí es 20, aquí 40, la mitad es 30 aquí, 25 sería donde está esta raya, ujú, en el punto triple. ¿verdad? Entonces, si yo tiro aquí de este una raya para arriba, ¿verdad? Yo creo que más o menos ahí está en línea recta. ¿Será posible licuarlo? Ahí sí, pareciera que sí da que Sí, sí Profe, cae. yo no sé si, yo no, es que, digamos, en la gráfica dice que la temperatura es en Kelvin y en el problema está diciendo que es a 25 grados centígrados. ah, eso es una cosa que es muy importante, sí. Es que esa es la conversión, tiene razón. Eso es una cosa. Sí, me fui pollo. Este sería 298, ¿verdad? Para ver. Ni siquiera llegamos a ese punto aquí en la Sí, gráfica. profe, creo que sí, 298. Entonces, ¿sería posible? No, ya ahí Ay, no. entonces no. Importante. Sí, 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 importante ponerle atención a esos detalles. Ok. em, vamos a ver. Este, 1189. La acetona se utiliza mucho como disolvente industrial. Representa la estructura de Lewis para la molécula de acetona y prediga la geometría alrededor de cada átomo de carbono. Eso es como de algún tema viejo, pero no importa, porque se vuelve relevante. Recordar un poquito cómo hacer esas cosas, ¿verdad? Porque tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, de saber si las fuerzas intermoleculares son iguales en todas las, las direcciones, ¿verdad? Porque si yo tengo, em, no sé, un átomo de tres componentes, ¿verdad? Pero tiene una geometría lineal, perdón, una molécula de tres átomos, ¿verdad? Que tiene una geometría lineal, no es lo mismo que tenga una geometría angular, ¿verdad? Porque las fuerzas intermoleculares puede ser que en la angular, por ejemplo, no se cancelen y en la lineal sí, si los enlaces son polares, por ejemplo. ¿Me explico? Sí, ¿Verdad? sí, Entonces sí. eso se vuelve relevante. Entonces, por ejemplo, la acetona, que ya más o menos les dan una pista sobre la estructura, ¿verdad? Es algo así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si a este átomo de carbono yo le pongo un 2 y un 3, el uno y el 3 son iguales. ¿Qué geometría tienen? ¿Recuerdan? Son tetraédricas, ¿verdad? Tienen hibridación sp3 y tienen estructura tetraédrica. Y la Ujú, 2 tendría una hibridación sp2 y sería estructura angular, sí, sí. triangular plana. Em, ok, me vuelvo a ver la pregunta. La pregunta dice, ¿la molécula de acetona es polar o no polar? Ujú. ¿Qué creen? ¿Que sea polar o que sea no polar?
Ya. Es polar, ¿verdad? El oxígeno tiene más fuerza para jalar la cobija y descobija el carbono. Ujú. Por ahí anda un poco el asunto. Ok, vuelvo a la pregunta. Dice, el 1-propanol tiene una masa molecular muy similar a la de la acetona, aunque esta última, o sea, la acetona hierve a 51 a 56,5 y el 1-propanol a 97,2. Explique la diferencia. Profe, no nos saltamos la C. Nos saltamos la C. Ajá, Sí. ¿qué tipo de fuerza de ¿Qué atracción? tipos de Ajá. fuerzas de atracción intermolecular existen entre las moléculas de acetona? Sí. ¿Qué tipos de fuerzas intermoleculares? Hay puentes, ¿no? También. Hay puentes de hidrógeno ahí. Pues, dispersión. Ajá. Vamos a ver, los puentes de hidrógeno ocupan dos requisitos, ¿verdad? Uno es, el que les dije hace un rato, es que haya un enlace directo entre oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno o flúor, hidrógeno. ¿Verdad? Aquí hay algún enlace directo entre el Ah, oxígeno y sí, el sí. hidrógeno. No, 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 no. Ujú. Ok. Y el segundo requisito, antes de que se me olvide, es otra cosa que tiene que haber, es que tienen que haber pares de electrones en, en alguno de esos átomos, en el oxígeno, en el nitrógeno o en el flúor. ¿Verdad? Si no hay un par de electrones libres, este, no se puede formar. ¿Verdad? Pero esa segunda más comúnmente pasa, que hayan pares de electrones libres. Lo que algunas, por ejemplo, como en este caso, lo que no hay es enlace entre el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, si no hay puente de hidrógeno, eh, hay dipolo, ¿verdad? Si yo tengo una parte que es negativa y una parte que es positiva, ¿verdad? Una molécula de Dipolo, acetona con otra, la parte positiva interactúa con la parte negativa, polo, dipolo. ¿verdad? Es decir, que si yo tengo, voy a dibujar la molécula, voy a dibujar la acetona de esta forma, ¿verdad? Esta parte negativa, esta parte es positiva. Entonces viene otra acetona abajo, ¿verdad? Y la parte que es negativa de la acetona interactúa con la parte, tienen atracción. Em, Voy a volverme un poquito a ver la pregunta. Dice, ¿qué tipos de fuerzas de atracción existen entre las moléculas de acetona? ¿Y existirán fuerzas de dispersión también? Creo que no. Yo les decía que fuerzas de dispersión hay en todas. Lo que pasa es que la fuerza más intensa, por no decir que la fuerza más fuerte, ¿verdad? Porque suena muy raro, es la del dipolo-dipolo, ¿verdad? Igual, por ejemplo, como en el agua. En el agua yo tengo puente de hidrógeno, pero tengo puente de hidrógeno, tengo dipolo-dipolo y tengo dispersión. Tengo las tres, solo que la más intensa es el puente de hidrógeno. Ok, dice que el 1-propanol tiene una masa molecular semejante a la de la acetona, pero la acetona hierve a 56 y el 1-propanol a 97. ¿Por qué? ¿Verdad? Si yo dibujo por aquí el 1-propanol. Vamos a ver. Puente de hidrógeno. Exacto. Este sí tiene enlace Ujú. directo. Oxígeno-hidrógeno, sí forma puente de hidrógeno.
y por ende el punto de ebullición es más alto. Ujú, Ok, ok. ahí también en el aula virtual, en el AprendeU, em, hay unos problemitas ahí que también pueden resolver. Em, yo sé que ustedes casi todos trabajan y tienen ahí horarios complicados, ¿verdad? Pero em, traten de, en la medida de lo posible, llevarlo al día, ¿verdad? Si tienen dudas, si por ejemplo ustedes ya intentaron hacer ejercicios por su cuenta y los podemos ver antes de la sesión que sigue, pues em, yo con mucho gusto lo resuelvo. Perfecto. Digo, Una última, bueno, una preguntita. ¿Verdad que el capítulo 12 no sale, salta del 11 al 13? Nada más para confirmar, porque en la plataforma sale así ya te y creo que digo, en la guía también, entonces nada más para confirmar que el 12 no. ya te digo, ¿cuál capítulo es el 12? El 12 se llama sólidos y nuevos materiales. Ah, estado sólido, sí, no, no, no. Ok, Es que no es un capítulo tan relevante, por lo menos no para la parte, digamos, que les corresponde a ustedes. Pero sí, ok, entonces salta el 13 que es propiedad de las disoluciones, ese sí. Ujú, exactamente. ok. Y yo creo que a no ser que tengan alguna consulta, yo creo que de mi parte estamos por hoy. Profesor, ¿tiene como horas establecidas en las que usted atiende los correos que se le enviamos o algo así? ¿O nada más cuando tiene chance de verlos? En principio yo instalé la aplicación para que me mande notificaciones y darme cuenta rápido y atenderlos rápido, pero de ahí no sé por qué a veces, por ejemplo, el mensaje tuyo hoy no lo había visto, pero trato de revisarlo tan pronto como sea posible, ¿verdad? Ok, no, todavía no la pregunto porque digamos, yo el mensaje, o sea, yo normalmente yo por eso lo envío con antelación porque yo sé que los profes no siempre están ahí metidos en la plataforma, ¿verdad? Ujú. Pero, digamos, yo lo envié ayer y entonces yo dije, bueno, posiblemente si mañana ya en la tarde cerca de la tutoría posiblemente lo vea. Pero no, no, todavía era para saber si usted tenía como horarios establecidos o algo así, pero no, no, entonces todavía. Gracias. Lo que he tratado de hacer es eso, como ponerme ahí el teléfono, pero ahí no sé, a veces funciona, a veces no funciona. Y lo que sí les iba a decir es que sí contesto más rápido por la plataforma que por los otros. A veces eh, en el correo o en los foros o en esas otras, a veces sí se me traspapelan ahí un poquillo. El correo de la plataforma sí lo tengo más pendiente. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Ahí estamos a la orden entonces. Que tengan una buena noche. Igual, buenas noches. Igualmente. Gracias.